Bueno, pues ahora sí, si os parece, vamos comenzando. De nuevo, buenas tardes, buenos días a aquellos que nos estáis viendo desde Sudamérica. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar con esta segunda sesión de los microlearning de Sodeca. Como sabéis, son formaciones súper concentradas de 30 minutos en los que intentamos hablar de temas de interés, temas candentes relacionados con los sistemas de ventilación. Hoy, como podéis ver, vamos a hablar de los sistemas de ventilación en los certificados LEED, BREEAM y WELL, que bueno, son unos certificados que apuestan por la sostenibilidad, por la eficiencia energética y por la salubridad, y que aunque no son obligatorios, pues en parte son muy atractivos para la construcción de nuevos edificios y para la reforma de otros que tenemos hoy en día en las ciudades, y que tienen una serie de ventajas que vamos a ver, ¿de acuerdo? Como siempre, al final de la presentación tendremos un turno de preguntas. Podéis ir usando desde ya el apartado preguntas que tenéis en el panel de control que tenéis a vuestra derecha, y al final de la presentación iniciaremos el turno de preguntas. También, como siempre, al final de la presentación os voy a colgar el PDF y, bueno, lo vais a tener, así que no es necesario que vayáis tomando notas, si queréis sí, o capturas de pantalla, porque vais a tener la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, si os parece, vamos empezando. Bueno, se me ha olvidado presentarme, soy Carlos Martínez, para aquellos que no me conozcáis, responsable de formación y transferencia del conocimiento de Sodeca. Y como digo, me toca a mí hacer esta presentación. Vamos a empezar con una pequeña introducción acerca de la importancia de todos estos nuevos desarrollos. Estas certificaciones no es que sean algo nuevo, pero quizás se están viendo potenciadas últimamente por una vorágine normativa y por una vorágine, digamos, en las tendencias que está haciendo que la eficiencia energética y la sostenibilidad pues se ponga como punta de lanza básicamente del diseño de edificios, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por datos como estos. Aquí tenéis sobreimpresionado en imagen datos que nos hablan de la huella ecológica de la Tierra, ¿vale? La huella ecológica de la Tierra es la extensión o el número de planetas Tierra que necesitaríamos para sostener nuestro sistema de consumo actual, el consumo de energía que estamos realizando, las emisiones que estamos haciendo. Y bueno, dependiendo de dónde nos estéis viendo, pues podéis buscar un poco cuántos planetas Tierra necesitamos para sostener el consumo que tenemos actualmente, y dependiendo de dónde viváis, en qué país se agota el espacio que tiene dedicado para ello, ¿no? Como podéis ver, pues la media global es de que necesitaríamos casi 2 planetas Tierra para sostener el ritmo que llevamos a día de hoy, y como todos sabéis, pues solo tenemos un planeta, ¿no? Entonces es necesario poner un freno lo más rápido posible a este ritmo de consumo y de emisión de contaminantes, y esto lo vamos a conseguir aplicando ciertas cosas, ¿no? Otros datos que son interesantes, bueno, pues que se calcula que el 40% de la energía consumida a nivel global tiene relación con la industria de la construcción, ¿de acuerdo? De este 40%, el 36% de las emisiones de gases contaminantes también son responsabilidad de la industria de la construcción, y además es un problema que no parece que vaya a desaparecer por sí solo, porque para 2060 se calcula que el parque mundial de edificios se puede duplicar, ¿de acuerdo? Si nos fijamos un poco en qué actividades son las que tienen o requieren una mayor demanda o un mayor consumo de energía y una mayor emisión de contaminantes, pues son todas las actividades relacionadas con la calefacción y la refrigeración. Como vamos a ver a lo largo de la presentación del día de hoy, los sistemas de ventilación tienen mucho que decir en ahorrar recursos, emisiones y consumo energético de estos sistemas. Por otro lado, si nos centramos en cómo afecta la edificación a nuestra salud, podemos ver algunos datos bastante interesantes. Por ejemplo, el 14% de los casos de cánceres de pulmón a nivel mundial son producidos por el radón. El radón es un contaminante natural que puede acumularse en el interior de nuestros edificios, y este 14% supone la segunda causa de cáncer de pulmón solo por detrás del tabaco, ¿de acuerdo? Por otro lado, otro contaminante bastante típico, como son las partículas en suspensión, en este caso las PM2,5, bueno, pues se calcula que de media nos restan 2,3 años de esperanza de vida. Esto es algo que no es de un día para otro, quizá por eso no se le presta la atención que se debe, pero al final, cuando analizamos la esperanza de vida que tenemos a lo largo de los años, pues nos damos cuenta de que la contaminación nos resta muchos años de esta vida, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, por ejemplo, en los compuestos orgánicos volátiles, veremos que hay muchos contaminantes que están en mayor concentración en espacios interiores que en el exterior. En el caso de los COP, pues se calcula que hasta 10 veces mayores estas concentraciones, lo cual no deja de ser significativo de que hay que mejorar mucho la calidad del aire interior, sin dejar de lado la calidad del aire exterior, pero que muchas veces donde pasamos el mayor tiempo de nuestro tiempo es en el mayor parte de nuestro tiempo es en espacios interiores.
Por otro lado, analizando la calidad del aire desde un punto de vista económico, se ha comprobado en diversos estudios hechos en más de 60 oficinas en Estados Unidos, que tras implementar mejoras en la calidad del aire, confort térmico y otros aspectos dentro de edificios de oficinas, se ha conseguido un balance positivo en el balance actual neto, el valor actual neto, que es una estimación de si una inversión va a ser rentable o no va a ser rentable, de casi $20.000 por empleado. Con lo cual, implementar este tipo de sistemas no solo es bueno de cara a mejorar la salubridad, no solo es bueno de cara a reducir el consumo, sino que además es bueno a nivel economía de empresa. ¿De acuerdo? Para hacer todo esto tenemos una serie de certificaciones, hay muchas más, hoy vamos a tratar estas tres, que no son obligatorias, pero que cuando se implementan traen consigo muchas ventajas, tanto a nivel eficiencia energética, como a nivel salubridad, como a nivel aumentar el valor, por ejemplo, de los edificios donde se implementan, ¿no? Es muy típico que un edificio que tenga cualquiera de estas certificaciones ya de por sí valga más, las oficinas se pueden alquilar a mayor precio, las viviendas lo mismo, todo esto, ¿no? Dentro de las certificaciones que vamos a analizar hoy, tenemos de dos tipos. Hay dos, BREEAM y LEED, que se centran mucho más en la sostenibilidad y la eficiencia energética del edificio, es decir, las emisiones y el consumo energético. Y hay otra, WELL, que se centra más, sin dejar de lado la sostenibilidad, se centra más en la salud y el confort de los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, por eso vamos a hacer un repaso de estas tres certificaciones, ¿de acuerdo? Bueno, si empezamos con LEED, LEED es una certificación americana, ¿vale? Que está desarrollada por el Green Building Council de Estados Unidos. Como veis, la gran mayoría de los nombres y de los conceptos y las categorías las he dejado en inglés, pues porque es el idioma original que usan estas certificaciones, pero bueno, yo las voy a ir traduciendo, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, LEED está dividido, digamos, en sistemas de certificación que están pensados en función del tipo de edificio o la fase del edificio que se quiera certificar. Si nos fijamos, por ejemplo, en la primera, Building Design and Construction, que es una de las más usadas, está destinado a nuevas construcciones y también a grandes renovaciones de edificios, ¿de acuerdo? Dentro de esta categoría de diseño o sistemas de categorización, que como os he dicho, se llaman categorías, ¿de acuerdo? Pues están incluidas aplicaciones específicas para escuelas, comercios, hoteles, centros de datos, almacenes, edificios industriales, ¿de acuerdo? Luego tenemos otras categorías que se centran más en el diseño interior, en el mantenimiento, a nivel global, en escala barrio o escala ciudades, pero como os digo, la más utilizada es Building Design and Construction, ¿ok? Todas estas categorías están a su vez divididas en conceptos o categorías de créditos que se llaman, que al final lo que hacen es que algunas son obligatorias, vamos a verlo en la siguiente diapositiva, y otras nos permiten sumar puntos extra para alcanzar una mejor calificación. Como veis, LEED clasifica las clasificaciones de edificios en simplemente certificado, silver, plata, oro o platino, ¿de acuerdo? Bueno, y en cuanto a las diferentes categorías de crédito, como veis, estas son las que presenta LEED, procesos integrativos, localización y transporte, lugares sostenibles, eficiencia en el agua, pero tenemos dos que están más relacionadas con la eficiencia energética y la salubridad, con la ventilación, básicamente, que son Energy and Atmosphere, energía y atmósfera, y Indoor Environmental Quality, calidad del ambiente interior, ¿de acuerdo? En la primera hay dos subcategorías que nos permiten ganar puntos extra o son precondiciones, prerequisitos, como veis ahí. Cuando pone prerequisitos significa que si no cumples con ella no puedes optar a la certificación, y cuando pone los puntos significa que puedes ganar puntos extra para conseguir esos sellos oro, plata, platino y demás, ¿de acuerdo? Como decía, estas dos primeras subcategorías nos van a permitir ganar puntos extra o optar a la certificación si utilizamos sistemas de ventilación eficientes o recuperación de calor, entre otras. Y en las segundas categorías, las que tienen que ver con la calidad del aire interior, LEED, por ejemplo, nos pone como prerequisito seguir el estándar ARRAE 62.1, ¿vale? Que es el estándar mayoritario que se usa en América, el estándar de calidad del aire interior, y además nos da puntos extras si mejoramos la calidad del aire, aumentamos el nivel de ventilación, etcétera, etcétera. Luego, con un ejemplo, yo creo que lo vamos a ver un poquito más claro, ¿de acuerdo? Muy similar a LEED es BREEAM. BREEAM en este caso está desarrollada en el Reino Unido, ¿vale? Por el Building Research Establishment, BRE, y cuenta con diferentes, en vez de llamarse categorías, se llaman esquemas, pero básicamente es lo mismo,
que dependen del tipo de edificio o la fase del edificio en la que vayamos a intervenir, ¿de acuerdo? Podemos ir desde BREEAM in Use, que son edificios que ya se están usando, BREEAM Refurbishment, reformas, comunidades, nueva construcción o incluso para edificios residenciales, ¿de acuerdo? Cada esquema, igual que pasa con BREEAM, se va a dividir en una serie de categorías y la suma total, en el caso de BREEAM no hay prerequisitos, es decir, son sumas, vas sumando puntos extra y en función de los puntos que consigas, puedes ir desde no clasificado hasta un aprobado, que es el 25% de los puntos, hasta un excepcional, que es más del 85% de los puntos, ¿de acuerdo? Nuevamente tenemos aquí una división por categorías, como veis son muy similares a las que cuenta LEED. Tenemos energía, agua, materiales, residuos, salud y bienestar, etcétera, etcétera. De todas estas, las dos más relacionadas con la ventilación son nuevamente Energy y Health and Wellbeing, es decir, energía y salud y bienestar, ¿de acuerdo? La primera, otra vez lo mismo, nos puede hacer ganar puntos extra en caso de que reduzcamos emisiones y reduzcamos el consumo energético, monitoricemos la energía que estamos consumiendo, por ejemplo, si usamos un BMS como Modbus para una comunicación, un protocolo de comunicación interna en el edificio nos permite ganar puntos. Si tenemos un diseño bajo en carbono, como puede ser el uso de recuperadores de calor o ventilación bajo demanda, ¿de acuerdo? En el caso de Health and Wellbeing, nos dan puntos. Esta vez no es obligatorio el uso de la RAE 62.1, sino que BREEAM es más abierto y te permite usar cualquier normativa de referencia del país donde se esté implementando el proyecto, siempre que justifiques que es una normativa de referencia y que se usa de hecho en los proyectos que se hacen en ese estado, pues se puede utilizar. En el caso de España, por ejemplo, se podría utilizar RITE perfectamente, ¿de acuerdo? Y en el caso de Sudamérica, pues lo más normal es o bien basarse en la normativa local o bien en la RAE 62.1, que es la que utilizan muchos de ellos, ¿de acuerdo? Por último, en este primer repaso que estamos haciendo de estas certificaciones estaría WELL, que como os digo es una certificación un poco diferente porque se centra mucho más en la salud y en el bienestar de los ocupantes. Vamos a tener dos categorías de proyecto, WELL Building Standard para edificios no residenciales y WELL for Residential para edificios residenciales, ¿de acuerdo? De nuevo vamos a dividir todos los puntos o todas las diferentes partes de esta certificación. En este caso se van a llamar conceptos, ¿vale? En concepts son 10 conceptos que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y de nuevo nos van a permitir ganar puntos. Hay algunos que son prerequisitos, es decir, los tenemos que hacer sí o sí. Y otros que nos permiten ganar puntos extra pues, para conseguir el sello bronce, el sello plata, el sello oro o el sello platino. Como veis, todas estas certificaciones tienen bastantes puntos en común. De hecho, tengo que decir que es posible utilizar lo que se denomina crosswalks. Por ejemplo, sobre todo si quiero combinar WELL y una de las dos de sostenibilidad, WELL más BREEAM o WELL más LEED, pues tenemos unos crosswalks que básicamente significa que se juntan todos los conceptos que son comunes y solo tienes que justificar uno de ellos, ¿vale? Según WELL o según LEED. Esto facilita bastante poder optar a la doble certificación, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis todos los conceptos que engloban WELL, que como veis ya van a ser un poquito diferentes a los que hemos visto para LEED y para BREEAM. Tenemos aire, también tenemos agua, pero luego tenemos conceptos como la alimentación, la luz, el movimiento dentro del edificio, espacios que puedan ayudar a liberar la mente, el sonido, los materiales, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Evidentemente, la que tiene más relación con ventilación es el concepto de aire, air, y como vemos tiene otros muchos más parámetros en los que podemos ganar puntos, ¿no? Podemos ganar puntos desde un diseño estándar de la ventilación y la mejora de la calidad del aire, ¿de acuerdo? En este caso, WELL también nos permite utilizar una normativa de referencia, por ejemplo, RITE podríamos utilizar aquí en España para justificar estos ahorros y luego si queremos ganar extra puntos, pues mejorar los caudales o aumentar los caudales que nos dice la normativa de referencia, poner etapas de filtración extra, incluso etapas de control, como veremos luego más adelante, de los microorganismos, ¿de acuerdo? Que también está muy bien. Y con todo eso podemos ir ganando puntos extra, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora en esta segunda parte de la presentación a revisar 3 casos prácticos que yo creo que nos pueden hacer entender muy bien cómo los sistemas de ventilación se engloban dentro de estas certificaciones, ¿de acuerdo? Vamos a empezar hablando de eficiencia energética, con lo cual vamos a empezar hablando de las categorías de energía, tanto de LEED como de BREEAM, que recuerdo que son aquellas que nos permiten ganar puntos por mejoras sustanciales en la eficiencia energética de los edificios, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con un ejemplo en edificios industriales, ¿de acuerdo? La ventilación en edificios industriales normalmente
imaginaos en almacenes o edificios de logísticos o ese tipo de cosas, normalmente puede tener una doble función. Por un lado, la ventilación diaria de esos espacios y por otro lado, la ventilación en caso de incendio, ¿no? Ventilación de emergencia en caso de que se produzca un incendio para poder realizar un control y una extracción del humo correcto y poder evacuar esos edificios, ¿de acuerdo? Bueno, tradicionalmente en sistemas de ventilación se puede optar por estos que tenéis a la izquierda, que son los ventiladores convencionales, pueden ser de tejado como estos que tenemos en la foto, pueden ser de fachada también, y la alternativa más eficiente y que nos puede hacer ganar más puntos serían los ventiladores con compuerta, ¿de acuerdo? Como esos que veis ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque combinan un ventilador de elevada eficiencia con una compuerta que va a ser muy hermética y que va a impedir las fugas de aire desde el interior. Esto es muy relevante sobre todo si el interior de estos edificios está climatizado, es decir, está calefactado o está refrigerado. ¿Por qué? Porque las compuertas se van a mantener cerradas durante el tiempo en el que los ventiladores no se estén usando y cuando se tengan que usar solo ahí se abrirán las compuertas. Como veis, estas compuertas tienen una transmitancia térmica muy pequeña, de menos de 0,5 vatios por metro cuadrado por Kelvin, son muy estancas, tienen un aislamiento muy bueno, con lo cual nos va a permitir preservar mucho mejor la energía en el interior de los edificios, ¿de acuerdo? Si vemos un pequeño caso de estudio, esto está pensado para climas sobre todo más fríos, ¿de acuerdo? Cuando tengamos que hacer un gasto importante en calefacción. Se puede también interpretar para esos climas muy cálidos en los que tengamos edificios industriales donde se van a utilizar sistemas de refrigeración, pero en este caso el ejemplo es para climas inviernos muy cálidos, muy fríos, ¿de acuerdo? Como veis, en las simulaciones que tenéis en pantalla se puede ver claramente por dónde se va a escapar la energía en el caso de que tengamos ventiladores convencionales o ventilación natural, ¿vale? Que podríamos hacer esta semejanza. Y como veis, las pérdidas totales de calor serían de 251 kilovatios hora en contraposición con los ventiladores con puerta, que solo tendríamos unas pérdidas de 1,5 kilovatios hora, ¿de acuerdo? Fijaos que la reducción del consumo energético es muy notable simplemente por el hecho de estar preservando la energía en el interior. Como veis, el uso de estos sistemas nos puede hacer ganar hasta 18 puntos extra en LEED y hasta 15 puntos extra en BREEAM, ¿de acuerdo? Todo y cuanto nos va a permitir cumplir con el prerequisito de BREEAM, que es un mínimo de eficiencia energética, ¿vale? Con lo cual, muchas veces tendemos a pensar que estas certificaciones solo son útiles para edificios comerciales o de pública concurrencia, pero también para edificios industriales pueden ser una opción muy importante, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo también relacionado con la eficiencia energética. Esta vez vamos a verlo en edificios comerciales, ¿vale? Vamos a imaginar, por ejemplo, un edificio de oficinas como ese que tenéis ahí. Esto es solo una planta. Imaginaos que todos estos cálculos que vamos a hacer lo podemos multiplicar por las plantas que pueda llegar a tener un edificio de oficinas, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer la siguiente suposición. Vamos a suponer que es una oficina de 240 metros cuadrados y que tiene 70 ocupantes en Madrid, ¿vale? He puesto ese D3 ahí, que es la zona climática. Para los que estemos aquí en España, sabéis que la zona climática marca un poco cómo de severo es el invierno y el verano en estas zonas, ¿no? En el caso de Madrid tenemos temperaturas bastante extremas, tanto en invierno, bastante frío, como en verano muy cálido, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos también que tengamos un sistema de calefacción con una caldera de diésel, un aire acondicionado como nos apetezca, por ejemplo, multi-split, y hemos hecho una suposición de un consumo que no está muy alejado de la realidad, de un consumo anual de refrigeración y calefacción de 64.000 kilovatios hora al año, ¿de acuerdo? También vamos a imaginar que vamos a implementar un recuperador de calor, como este que veis aquí, el modelo RQPC. Este, por ejemplo, está pensado para instalar en la azotea, porque ya viene con un tejadillo incorporado, pero bueno, podría ser otro modelo diferente, ¿vale? Con una eficiencia térmica del 90% y un consumo eléctrico de unos 800 kilovatios hora al año, vamos a ver cómo sería el ahorro, cuánto sería, vamos a contabilizar el ahorro de energía, el ahorro en emisiones y el ahorro económico, ¿de acuerdo? Todos los cálculos se basan en el ahorro de energía, que lo hemos calculado con esta notita que tenéis aquí abajo, que es la ficha estandarizada que están utilizando los certificados de ahorro energético, los CAES, ¿vale? Son fichas que ya están publicadas y validadas por el Ministerio de Transición Ecológica y que nos permiten calcular el ahorro en determinadas circunstancias. En este caso, nos permiten calcular el ahorro instalando un sistema de recuperación de calor en una oficina que no lo tuviera, ¿de acuerdo? Podemos ver cuál es el ahorro total que podemos conseguir. Bueno, pues si nos fijamos en el ahorro de energía, estamos hablando de casi 13.000 kilovatios hora al año, un 20% menos que si no lo tuviéramos, simplemente por el hecho de que estamos recuperando gran parte de la energía que estamos extrayendo a la calle, ¿vale? Así es como funciona un recuperador de calor.
introducimos aire fresco y filtrado, que también nos va a hacer ganar puntos para la parte de Well en eficiencia energética, perdón, en calidad del aire interior, pero sobre todo recuperando gran parte de la energía que estamos extrayendo, ¿de acuerdo? Si traducimos este ahorro de energía a una reducción de emisiones, nos damos cuenta de que estamos ahorrando casi 8.500 kilos de CO2 al año, de emisiones de CO2 equivalentes al año, ¿de acuerdo? Y si calculamos un ahorro económico para un coste de la energía de unos 0,2 euros kilovatio hora, ya sabemos que esto puede variar y que pueden ser mayor o menor en función de dónde estemos, pues significaría en torno a 2.600 euros al año, ¿de acuerdo? No lo estamos haciendo por el ahorro económico en este caso, que también es importante que lo sepamos, tampoco por el ahorro de energía en sí, que ya es algo que ganamos nosotros, esté o no esté certificado el edificio, pero es que además nos va a permitir ganar todos estos puntos extra que hemos comentado, tanto en LEED como en BREEAM, ¿no? El uso de recuperadores de calor, si es bajo demanda con una sonda de CO2 o de cualquier otro contaminante, también nos permite ganar puntos extra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estos dos son los dos ejemplos principales en cuanto al ahorro de energía. Vamos a ver uno también en cuanto a la mejora de la calidad del aire. Como veis, esta mejora de la calidad del aire está presente en las 3 certificaciones, es mucho más potente en la certificación WELL, pero también podemos conseguir bastantes puntos y bastantes prerequisitos tanto en LEED como en BREEAM, ¿de acuerdo? Si nuevamente nos imaginamos estas oficinas de las que hemos hablado, ya hemos visto que estas certificaciones premian en primer lugar el uso de normativa de referencia, en el caso de LEED específicamente ASRA, en los otros dos casos normativa de referencia en los países donde estemos aplicando el proyecto, ¿de acuerdo? Aparte de todo esto, podemos ganar extras si vamos añadiendo etapas de filtración más eficientes, mejoramos los caudales que nos está diciendo esta normativa o incluimos control de microbiología, como pueden ser la aplicación de cámaras germicidas con lámparas ultravioleta, ¿no? En el caso de Well. Entonces, para esto voy a usar a modo de ejemplo el software de selección y cálculo de Sodeca, que yo creo que muchos ya lo conocéis, que es el QuickFun, ¿de acuerdo? Me vais a permitir que habilite la pantalla un momento, ¿vale? Aquí la tenemos. Creo que se está viendo bien, si no es así me lo decís. Esta es la imagen principal que tiene el software de selección y cálculo de Sodeca, que es el QuickFun. Aquí podéis ver un resumen de todo el catálogo online de la marca. Aquí vais a encontrar, por ejemplo, estos ventiladores con compuerta que hemos estado hablando anteriormente para la parte de eficiencia energética, ¿vale? Tanto para fachada como para azotea, ¿de acuerdo? Y si nos vamos aquí al apartado de herramientas, vamos a encontrar toda una serie de herramientas que nos van a permitir realizar cálculos relacionados con sistemas de ventilación. Desde un pequeño cálculo de pérdidas de carga, locales, calcular locales según RITE, que es la normativa de referencia aquí en España, o según ASRAE 62.1, 62.2, presurización de escaleras, campanas de cocina, toda una serie de herramientas que son muy útiles para nuestro día a día, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo con ASRAE y con RITE para que veáis también un poco las diferencias, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner prueba, ¿de acuerdo? Le ponemos un nombre al proyecto. Seleccionamos con qué categoría de ASRAE queremos trabajar. 62.1 es para no residenciales y 62.2 para residenciales. Nos vamos a ir al punto 1 y añadimos locales. Aquí deberíamos ir añadiendo locales por separado, pero bueno, yo voy a hacer solo un ejemplo con la oficina, ¿vale? Una oficina interna. ASRAE nos pide que delimitemos qué tipo de espacio estamos utilizando, que en este caso serían, lo tenemos por aquí, espacios de oficina, ¿de acuerdo? Y dentro de los espacios de oficina vamos a decir que es un espacio de oficina propiamente dicho. ASRAE calcula el caudal necesario en función de la superficie, ¿de acuerdo? Y también de la ocupación. Vamos a decir que tenemos una superficie de 100 metros cúbicos, de 100 metros cuadrados y una ocupación de 70 personas, ¿de acuerdo? Y ASRAE ya directamente nos hace el cálculo con los valores de una tabla que vienen tabulados en la norma, ¿de acuerdo? En este caso tendríamos 738 y la posibilidad de seleccionar recuperador de calor o no. También podemos añadir a un proyecto, generar un proyecto de ventilación, ¿de acuerdo? Lo vamos a llamar prueba 01, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos creado, le damos a continuar, podemos poner una referencia, una observación, le podemos dar a añadir a proyecto y abrir y esta es la imagen, la pantalla de proyectos, ¿de acuerdo? Si nos volvemos a ir a la zona de proyectos, podemos hacer el mismo cálculo, ¿vale? Vamos a hacer el mismo cálculo, pero con locales según RITE, ¿de acuerdo? Aquí nuevamente le damos el nombre al proyecto, ¿de acuerdo?
RITE nos obliga a establecer la calidad del aire exterior que tenemos en donde vamos a tener el edificio, ¿de acuerdo? En este caso, ODA 1 poco contaminado, ODA 2 medio, ODA 3 muy contaminado. Vamos a poner el del medio, ¿de acuerdo? Y definimos el local como oficina, ¿de acuerdo? RITE categoriza los espacios interiores en función de IDA 1, que son locales que tienen que tener muy buena calidad del aire, IDA 2, que es donde estaría englobado las oficinas, o IDA 3, que es calidad del aire intermedia, ¿de acuerdo? Aquí buscamos oficina, le vamos a poner un aforo de 70 personas y lo primero que podemos ver es la diferencia tan grande de caudales que tenemos entre RITE, la normativa RITE y la normativa SRAE, ¿de acuerdo? SRAE suele ser más benévola con los caudales que tenemos que acometer. En este caso, para RITE nos sale 3.150 metros cúbicos hora. Además, es obligatorio instalar la recuperación de calor, aunque nosotros la íbamos a instalar igualmente, y nos dice que el mínimo de filtración que necesitamos es F6, F8, ¿de acuerdo? Lo vamos a añadir al proyecto también, ¿de acuerdo? Añadimos al proyecto y ahora en cualquiera de las dos opciones nos permite realizar la selección del equipo en función de estos cálculos de caudal que hemos hecho, lo cual es muy útil, ¿no? Nos vamos a selección y, como podéis ver, se me va a abrir esta pestaña de selección donde ya se me ha seleccionado recuperador de calor, se me ha dicho que tiene que tener una filtración mínima y se me ha marcado aquí el caudal. Nos habría quedado pendiente el cálculo de la presión disponible que necesita el equipo en función del tramado de conductos. Vamos a pensar que lo hemos calculado y que van a ser 150 pascales, ¿de acuerdo? Y le damos a buscar en el catálogo y automáticamente se nos van a abrir los recuperadores de calor que van a cumplir con los requisitos que le hemos puesto. Como veis, muchos de los recuperadores de calor de Sodeca, en concreto esta serie Recup, nos permite seleccionar con una doble etapa de filtración F6, F8, que es lo mínimo que nos exige el RITE, pero si seleccionamos F7, F9, podemos optar a puntos extras en las certificaciones tanto LEED como en WELL, ¿vale? Porque vamos a estar mejorando mucho la calidad del aire, ¿de acuerdo? Si le damos doble clic, podemos incluso ver un poco las características técnicas de este equipo, ¿vale? Podemos ver, por ejemplo, la curva, podemos ver la información general, vemos que tiene ventiladores EC de alta eficiencia, una perfilería de aluminio, paneles con rotura de puente térmico de entre 25 y 50 milímetros de aislamiento y, bueno, toda una serie de cosas. Podemos descargar también el dibujo en formato BIM, ver la ficha técnica un poco más en detalle y todas las características técnicas que van a ser necesarias, las dimensiones y demás. Aquí en accesorios le podemos incluir incluso accesorios que van a mejorar todavía más la instalación, ¿vale? Por ejemplo, estas dos que tenemos aquí son sondas de calidad del aire, en concreto de CO2, que pueden ser para pared P o para conducto C. Lo podemos añadir y simplemente clicando aquí ya estaríamos colocándolo en el sistema de ventilación. Incluso, como os he dicho, Well nos da puntos si incluimos cámaras germicidas, que aquí en este caso pueden ser incluidas como un módulo aparte del recuperador de calor. Lo podemos seleccionar y incluir la cámara germicida. Tendríamos que mirar cuál aplica exactamente a este recuperador, pero yo que ya lo he seleccionado y con todos estos accesorios seleccionados lo podemos añadir también al proyecto, ¿vale? De esta manera ya tendríamos en nuestros proyectos tanto los cálculos según ASRAE y según RITE como la selección del equipo con los accesorios que hemos seleccionado. De una manera muy rápida podemos generar un informe, ¿de acuerdo? Que lo podemos personalizar, se puede incluir el logotipo de la empresa, qué datos quiero que aparezcan y cuáles no quiero que aparezcan. Y de una manera muy rápida podemos generar un informe que nos va a servir tanto para justificar los cálculos que nos están pidiendo en estas certificaciones, como para seleccionar el equipo correspondiente y obtener más puntos extra en cada una de las certificaciones que dan puntos por la mejora de la calidad del aire. Mientras se carga, tengo que decir que todas estas certificaciones normalmente son basadas en la performance, es decir, no me van a exigir, salvo en algunos detalles como LEED, que nos pide que utilicemos ASRAE 62.1, no nos va a decir usa este filtro o usa el otro, nos va a decir consigue esto, consigue una reducción de tanto en las partículas o consigue lo otro, ¿de acuerdo? Por eso es importante también la labor de consultoría de ver con precisión qué es lo que nos va a servir, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis una pinta de lo que, un ejemplo de lo que tiene el aspecto que tiene el informe que se genera, ¿de acuerdo? Aquí podríamos tener una lista de todos los espacios que queramos añadir en el proyecto con la suma de los caudales tanto por aportación como por extracción, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con RITE. Con RITE nos hace exactamente el mismo resumen con los caudales que estamos introduciendo y todos los detalles que son relevantes. Y por último tendríamos el recuperador de calor que hemos seleccionado, ¿de acuerdo?
con las características técnicas para la memoria, el punto de trabajo y algunos datos de motor que nos van a ser útiles, datos sobre la presión sonora y también dimensiones y los accesorios que hemos seleccionado con una pequeña descripción de los accesorios que hemos seleccionado. ¿De acuerdo? Con lo cual, como veis, de una manera bastante rápida podemos hacer una justificación de cálculos que nos sirva también para estas certificaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues no hay tiempo para mucho más. Ya sabéis que son formaciones súper concentradas, súper rápidas para exponer un tema de una manera bastante concreta. Simplemente recordaros dos cosas. En primer lugar, contamos con una serie de departamentos de proyectos especializados en todo tipo de sistemas de ventilación, con lo cual os animo desde ya a que si no lo hacéis, colaboréis con nosotros, nos mandéis consultas, nos mandéis proyectos con los que queréis que os ayudemos, incluso con el diseño, y estaremos encantados de ayudaros, ¿de acuerdo? Ya sabéis cómo hemos repasado un poco todas las ventajas que tiene nuestro software de selección también, pero cualquier duda os pido que contactéis con nosotros porque os podemos ayudar en el desarrollo de estos proyectos. Por último, recordaros que nos podéis seguir en LinkedIn para estar al tanto de todas las acciones formativas que vamos dando. Como sabéis, es el tercer año consecutivo que hacemos este programa de microlearning. Creo que es un programa fantástico para contactar con vosotros, para ver un poco las necesidades que tenéis y también para que, quién sabe, aprendáis algo nuevo en estas formaciones. Seguiremos el mes que viene con otra nueva formación basada en calidad del aire interior y además, de cara al segundo semestre, vamos a tener otra serie de microlearning más relacionados con el control de humos, la ventilación en caso de incendio y todas esas otras soluciones en las que Sodeca es realmente bueno, ¿de acuerdo? Con lo cual, si no queréis perderos nada, os animo a que nos sigáis en LinkedIn para estar al caso de todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, muchas gracias por vuestra atención. Vamos a pasar al turno de preguntas, que me parece que ya están entrando algunas. Mientras vais escribiendo las que se os vayan a ir ocurriendo en estos momentos, voy a compartiros el documento PDF, ¿vale? Para que lo podáis descargar. Os aviso en cuanto lo tengáis y vais a ver que aparece una pestaña que se va a llamar Documentos, donde lo vais a poder descargar, ¿de acuerdo? Bueno, en teoría ya debería apareceros, ¿de acuerdo? En estos momentos. Y me permitís un traguito de agua y vamos con el tiempo de preguntas y respuestas, que es muy interesante. Bueno, vamos a ver cómo de tímidos o de no tímidos estáis hoy. Vamos a ver. Me pregunta Carlos González si vamos a enviar la grabación de la presentación. Al finalizar la formación vais a recibir un correo de nuestra plataforma de GoToWebinar donde os va a decir, os va a dar acceso a un enlace en el que podéis ver la formación tantas veces como queráis, ¿de acuerdo? Simplemente pinchando en el enlace y registrándoos os va a permitir ver la formación tantas veces como queráis, ¿de acuerdo? Me preguntan también a mí si se tiene que hacer algún ensayo para cumplir con alguna de estas normas. Simplemente cumplir con los ensayos que sean requeridos por la normativa vigente en esos momentos, ¿de acuerdo? En ensayos como tal para cumplir con la certificación no hay. Si nos acogemos a RITE, por ejemplo, pues los ventiladores tendrán que cumplir con lo que especifica RITE en esos casos. Si nos acogemos a otra normativa de referencia en otro país diferente, pues simplemente cumplir con los requisitos que se marquen en ese país. Pero no hay ninguna certificación o ensayo específico que haya que realizar a los equipos para cumplir con esta norma, ¿de acuerdo? Mira, me están preguntando también cuándo es el webinar de los sistemas de extracción de humo y sistemas contra incendio. Esta segunda tanda de microlearnings va a ser después de verano, ¿de acuerdo? En el segundo semestre. Vamos a tener otros 3 sesiones, igual que vamos a hacer 3 sesiones de esta parte de calidad del aire y eficiencia energética, con lo cual lo iremos poniendo en nuestros emailings y en nuestras redes sociales, ¿de acuerdo? Estaos atentos y lo anunciaremos en las fechas definitivas cuando las tengamos, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más al respecto de la formación o de alguna duda que os surja respecto a estos microlearnings. Bueno, os voy a dejar otro minutito mientras bebo otro traguito de agua y si no, pues finalizamos por hoy. Muy bien, no parece que haya muchas más preguntas, espero que sea porque todo ha quedado claro. Ah, mira, sí tenemos alguna pregunta más. A ver, nos pregunta Guillem Said. Para edificios en uso
entiendo que se aplicará RITE consolidado y no el de la legalización de la instalación, ¿no? Es correcto, RITE consolidado, efectivamente. En el caso de España, el RITE consolidado para grandes renovaciones, para grandes renovaciones o edificios en uso, se tiene que aplicar RITE consolidado, efectivamente. Tiene que ser la normativa que esté vigente en el momento en el que se vaya a certificar, ¿de acuerdo? Una muy buena pregunta, por cierto, que se me había olvidado comentarlo. Gracias, Guillem. Vamos a ver, no sé si tenemos alguna pregunta más, os voy a dar algún minutito extra, y mientras tanto me veis la cara y si no, pues finalizamos aquí. Ha sido un placer como siempre. Gracias por asistir a estos microlearning que organizamos de manera periódica. Y bueno, si no se os ocurre ahora mismo una pregunta, pero luego queréis hacer alguna consulta o comunicaros con nosotros de algún tipo, aquí tenéis mi mail, mis datos de contacto para poder hablar de algún proyecto concreto o de alguna consulta que os surja en cualquier tipo de sistema de ventilación, ¿eh? No hace falta que sea de los que hemos comentado hoy. Bueno, pues creo que no tenemos más preguntas. De nuevo, gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima sesión de Microlearnings. Gracias, que vaya bien.